¿Por qué jugando de esta manera el Barça de Hansi Flick va a ganar mucho más de lo que va a perder? Y ante el Atlético de Madrid firmó para mí el mejor partido de toda la temporada. Si el Barça juega a este nivel, creo que no hay motivos para alarmarse, sino todo lo contrario. Vamos con la lupa, empezamos. ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Tenía muchísimas, pero que muchísimas ganas de hacer este vídeo en concreto. Porque es verdad que el Barça el sábado jugó un partido que nos dejó a todos tocados. ¿Para qué engañarnos? El Barça perdió un partido que mereció ganar sobradamente. De hecho, para mí, como os acabo de decir en la entradilla, creo que jugó el mejor partido de todo el curso, el más completo. Fue un partido de mucho más dominio y control que el día del Bayern. Tuvo menos ocasiones el rival y corrió menos riesgos el Barça que el día del Real Madrid, que para mí son las dos grandes goleadas, e incluso tuvo mejores tramos que el día del Girona y evidentemente también que el día del Borussia Dortmund, en el que fue un partido mucho más abierto. Todos estos partidos que acabo de citar acabaron en victoria y en muchos casos acabaron en goleada a favor del Barça, por lo que la gente no le ha dado una vuelta a lo que sucedió en aquellos encuentros. En cambio, ante el Atlético de Madrid, el Barça de Hansi Flick se dejó los 3 puntos, acumuló la tercera derrota seguida en casa en Liga y vio como el Atlético se distanciaba 3 puntos con un partido menos. El Real Madrid por su parte ganó y todo eso ha generado un clima de frustración, un clima muy negativo alrededor del Barça, en parte es coherente, pero a la vez creo que lo más importante reside en aquello que vimos el pasado sábado durante los 90 minutos en los que el balón estuvo en juego. Un partido, bajo mi punto de vista, prácticamente excelente del FC Barcelona y que con todo lo que vimos, el Barça, repito, ganará mucho más de lo que va a perder. Así que sin más dilación, empezamos con la lupa. Antes que nada, como siempre, os animo a dejar por aquí vuestros comentarios. ¿Qué sensaciones os dejó el partido? ¿Cómo visteis al Barça? ¿Qué pensáis que va a suceder después de este parón navideño? Todo lo que os venga a la cabeza, dejadlo por aquí, que me ayudáis mucho con vuestros comentarios, hay mucho debate, no os olvidéis de dejar vuestro me gusta y además si compartís el vídeo con vuestra gente en vuestras redes, mejor que mejor. Esta semana además voy a anunciar el ganador del sorteo que hicimos con Gambea. Esta semana estad atentos a mis vídeos porque voy a decir quién es el ganador de este sorteo, así que tendréis todos vuestro así que quien sea el afortunado tendrá su regalito navideño estos días. Lo que me gustó ya desde un inicio es lo que hizo Hansi Flick antes de que empezase el partido. El plan de partido de Hansi Flick fue muy valiente porque tocó cosas del 11 y fue además muy acertado, varió la posición de sus interiores, jugó con un clásico 4-3-3, luego lo veremos, pasó a Pedri al interior izquierdo, dejó a Marc Casado como único mediocentro para tener esa superioridad ante el 4-4-2 del Atlético de Madrid. Le dio sus frutos, además abrió mucho más la posición de Fermín en banda izquierda, no inició desde dentro Fermín, sino que lo hizo como un extremo más clásico, lo que también ofreció más posibilidades a Alejandro Balde, y en banda derecha mantuvo a Rafinha, que con Koundé se entendió muy bien, y el Barça generó muchísimas situaciones de peligro, con Gavi y con Fermín, por Lamine Yamal lesionado y por Dani Olmo guardándoselo en el banquillo, el Barça tuvo más ritmo en la circulación, más dinamismo y sobre todo más agresividad en la pérdida. Todo ello le dio resultados, le dio capacidad al Barça de dominar, de adelantarse en el marcador y de incluso poder generar muchas más situaciones de gol. Por lo tanto, Flick acertó y eso es lo que yo le pido a Hansi, que acierte, que tome decisiones, que sea valiente y consecuente con lo que hace, y eso lo vimos ante el Atlético de Madrid. El fútbol es fútbol y el resultado luego está sujeto a muchísimas variables distintas. Pero a mí lo que me gusta es que el entrenador tocó cosas, modificó el escenario inicial y luego creo, además, acertó. Aquí tenéis el mapa de pases en el primer tiempo del FC Barcelona. Como podéis ver, se ve claro ese 4-3-3 con Gavi de interior diestro, con Pedri en el izquierdo. Esa circulación sobre todo muy alta en toda la zona de Pedri, con Íñigo, con Balde, con Fermín. Y una banda derecha con menos participación, pero muy productiva. Fijaos, Rafinha, prácticamente como el jugador más adelantado de todo el equipo, consiguió recibir balones con mucha ventaja para poder meter esos centros. Y un Lewandowski que estuvo bien alimentado. Y ya en la segunda mitad, como podéis ver, el Barça siguió con lo mismo. Equipo jugando en campo contrario, más presencia de ese Koundé, Rafinha que se entendió muy bien, un Pedri cada vez con más peso en zonas centrales, asumiendo de facto la posición de interior y de mediocentro, un Casado que no tuvo el impacto deseado yo creo en la segunda mitad, más retrasado, luego hablaremos del partido de Casado y de alguna variable que hay en su juego, y entraron Dani Olmo, Ferran Torres en esa banda izquierda y también Eric García, que para mí es un cambio bastante interesante porque De Jong pasó a ser la última opción, entraron Fermín y Gavi por delante suyo en el 11 y luego lo hicieron sobre todo tanto Dani Olmo pero sobre todo Eric García en la segunda mitad por delante de Frenkie de Jong. De hecho se ve claramente el 4-3-3 en esta primera imagen. A los 30 segundos de partidos ya se dibujaba
con Casado como único mediocentro y los dos interiores. El Atlético de Madrid saltaba con su clásico 4-4-2, por lo que el Barça tuvo muchas ventajas en la posición de Pedri. Ahora vamos a ver cómo las logró, porque aquí le doy mucho mérito al partido de Pedri, que es una exhibición absolutamente impresionante. Para mí está siendo el mejor centrocampista, ya no de la Liga, de toda Europa. El mejor centrocampista de Europa, si no contamos como centrocampistas atacantes como Birch, como Musiala, etcétera, esos jugadores para mí que son mediapuntas, delanteros, etcétera. Como centrocampista puro, para mí está por encima de los Varela, de los Kimmich, de los Gravenberch, de los Fede Valverde, de los Jude Bellingham, de todos estos grandes nombres. Para mí Pedri está por encima, y lo de sábado ante el Atlético de Madrid es una prueba más del nivel estratosférico al que está llegando el canario. De hecho, el partido de Pedri con los números en la mano es fantástico. Fue el jugador que más pases, fue el segundo jugador del partido que más pases dio hacia área rival con 5, solo por detrás de Rafinha, que dio 7. Fue el jugador que más balones recuperó en campo contrario con 13, barbaridad. El jugador del partido que ganó más presiones con 7. Fue además también el futbolista que más pases dio hacia el último tercio con más de 30 envíos en esa dirección. Generó muchísimas situaciones de peligro. El partido estaba, como veis en esta imagen, a la espalda y a los costados de Rodrigo de Paul. El argentino era el encargado de vigilar a Pedri, y ahí Hansi Flick lo hizo muy bien, porque situó a Pedri más arriba de lo habitual desde un inicio. En vez de recoger el balón por delante de su marcador, como es habitual en muchos partidos que Pedri viene a recibir abajo, lo que hizo Hansi Flick fue situarlo más arriba, para que recibiese justo detrás, en una zona muy delicada, porque De Paul es un futbolista muy bueno, pero también muy caótico, impetuoso en sus saltos. Fijaos en esta acción donde conduce Íñigo Martínez, y aquí tenéis la posición de Pedri, justo detrás de Rodrigo de Paul, que es el futbolista que se queda delante de Íñigo de Martínez para recibir en una zona muy dolorosa para el Atlético de Madrid. Una vez Pedri recibe, además tuvo ese punto de agresividad, de girarse y atacar la última línea. Así llegó el gol, que veremos después, pero también situaciones muy claras para el Barça, como esta acción. Pedri, en vez de recibir y tocar, buscó conducir, buscó fijar a muchos jugadores, para precisamente hacer que la defensa rival se comprimiese y apareciesen los espacios para Rafinha. Esta acción termina con un pase muy bueno para Lewandowski, Gavi recoge el mal control del polaco y Rafinha tiene la primera gran ocasión del Barça, ese disparo claro en una buena posición para él que termina rebotando en las piernas de Conor Gallagher. El Atlético de Madrid aquí ya mostraba cómo iba a defender, con todos los jugadores de campo menos los dos delanteros metidos en el punto de penalti, todos. El Barça ya sabía qué tipo de partido se iba a encontrar, un partido en el que el Atlético apenas iba a apretar y iba a dejar jugar al Barça para poder defender cerca de su portería. De nuevo, situación muy parecida. Pedri se muestra como el receptor ideal. De Paul de nuevo queda fijado por la zona de balón. ¿Por qué? Porque Griezmann, lo tenéis justamente aquí, lo que está haciendo Antoine aquí es quedarse con Marc Casado. Está vigilando la posible participación del canterano, por lo que deshabilita justamente la zona de Pedri, permitiendo por lo tanto que el Barça vuelva a conectar. Lo que va a hacer el Barça es un tercer hombre de manual, va a buscar a Casado, Casado va a jugar con Pedri porque De Paul ha vuelto a saltar. El partido estaba ahí desde el minuto 1 y Hansi Flick lo interpretó subiendo el posicionamiento del canario y evidentemente con el partidazo espectacular del exfutbolista de Las Palmas. Una situación nueva en la que Pedri vuelve a recibir, esta vez por delante de Rodrigo de Paul. Pero lo que sucede es que el canario estuvo tan fino en los controles, tan preciso en espacios reducidos, que daba igual si recibía por delante porque transformaba los saltos del rival en regalos para progresar. Fue espectacular ver jugar a Pedri en ese partido. Fijaos aquí cómo él va a dejar correr la pelota, va a eliminar a De Paul con el control orientado, y aquí el Barça ya de nuevo tenía todo preparado para atacar. Con Gavi siendo ese jugador que ataca espacios interiores, estuvo muy bien Gavi, me gustó mucho el partido de Gavi, creo que hizo lo que se le demandaba, más allá de la asistencia, que creo que hay un punto de suerte en esa jugada de Gavi, estuvo bien tanto presionando, cargando el área, buscando rupturas para poder generar esos espacios, que es justamente lo que le pedía Hansi Flick. Y aquí tenéis de nuevo cómo Rafinha recibe, mirad el espacio con el que recibe Rafinha, 1 para 1, pero dentro del área con Javi Galán llegando. En 10 minutos de partido ya hemos visto 2 o 3 situaciones claras en las que el Barça ha sido capaz de hundir al Atlético de Madrid a través del posicionamiento y la calidad de Pedri. A partir de ahí han ido encajando el resto de piezas, como si el puzzle solo tuviese sentido una vez Pedri empieza a recibir. Y realmente fue así. El canario dio sentido a todo lo demás. Y creo que se vio que en ese rol más arriba es el gran protagonista del equipo. Incluso tiene mucho más peso
que si está partiendo de ese doble pivote, pero a la vez, quien lo sufre más es Marc Casado. Os digo lo de Marc Casado porque para mí jugó el partido más flojo de toda la temporada. Más allá del error en la jugada del 1-1, que es un error claro de Marc Casado, tuvo 2 o 3 situaciones en las que para mí se vio el por qué no puede ser el mediocentro único de este equipo. En escenarios de mucha exigencia, donde el rival tiene talento, donde hay situaciones en las que te van a apretar, creo que sufre cuando juega completamente solo en esa posición. Agradece mucho más él que Pedri el jugar con otro acompañante. Pedri puede gestionar completamente solo el juego, tanto la base como 3/4. En cambio, Casado necesita ese punto de apoyo y a diferencia de Marc Barnal, que era un futbolista que demandaba menos cosas y que tenía más autosuficiencia, sí que vi en Casado esa necesidad de tener a alguien a su lado. Por eso, precisamente, lo cambió Hansi Flick al situar a Eric García en el tramo final, buscando un futbolista de mayor capacidad de correr para atrás, evitando así las transiciones y que jugase quizás con un punto más de tranquilidad porque Casado estaba entrando en un bucle. Os voy a enseñar algunas situaciones para que entendáis de lo que estoy hablando. Esta acción me parece bastante representativa y es que es como un poco la jugada del 1-1 después. Hay un rechace en la frontal y aquí Casado, en vez de despejar la pelota, en vez de jugar largo, intenta controlar el balón y termina perdiéndolo. Fijaos cómo el control aquí se le escapa y el Barça pierde la pelota. Y la jugada termina con un saque de esquina a favor del Atlético de Madrid después de que Íñigo Martínez termine llegando al centro de Griezmann. Aquí hay una bronca ya de Íñigo para Casado diciéndole: cuando recuperemos el balón aquí, cuando haya un rechace, juégala para arriba. No te compliques, porque evidentemente hay jugadores que lo pueden hacer, como es el caso de Pedri, y otros que no lo pueden hacer tanto. Pero donde más dudas le vi a Marc Casado fue en situaciones como las que estáis viendo en pantalla. Recibía completamente solo como mediocentro y empezamos a ver ciertas dudas en los controles, como si necesitase más referencias cercanas para apoyarse. Hubo de hecho más distancia. El Barça buscó ser un equipo más largo para tratar de ser más vertical. Fijaos que normalmente el Barça tiene más referencias cerca y aquí vemos mucho terreno por controlar por parte de Marc Casado. Y mirad lo que va a hacer el canterano. Controla, no se gira a tiempo, deja que llegue Julián Álvarez, que sabemos que es un gran presionador, y termina perdiendo el balón. Esta acción Casado se cabreó muchísimo consigo mismo, se le vio hacer gestos, se le vio gritar porque sabía que había perdido una pelota comprometida en campo propio. Pero es que unos minutos después volvimos a ver prácticamente la misma situación. Volvía a recibir Marc Casado y ahora el que saltaba era Pablo Barrios. Y aquí lo que va a hacer Casado es algo que está al alcance de pocos jugadores, que es intentar jugar de primeras estando mal perfilado. Aquí lo que hacía normalmente Busquets era hacer una finta, sortear la presión y jugar hacia el costado liberado, que en este caso la zona liberada era esta. Aquí Valde estaba totalmente solo y podías jugar con él. Casado va a intentar jugar de primeras sobre la posición de Pedri, pero Barrios va a estar muy listo y va a interceptar este pase. Y el Atlético va a generar uno de los 3 disparos de todo el partido. Por lo tanto, de 3 grandes ocasiones del Atlético de Madrid, de 3 únicos disparos, 2 tienen el sello de Marc Casado a nivel negativo. Hay un mal rechace y hay una pérdida de balón en esta jugada. Por suerte aquí Iñaki Peña está muy bien, hace una gran parada para el FC Barcelona. Pero repito, el partido de Casado fue muy flojo y por eso Flick lo terminó cambiando. La jugada del 1-1 nace de un despeje de Gavi. Mirad dónde está presionando el Barça. Mirad dónde están Koundé, Rafinha, dónde está también el bueno de Pau Cubarsí, dónde está Gavi, dónde está Pedri. Están todos los jugadores prácticamente en 3/4. El central y el lateral están eliminados de esta jugada. El cabezazo de Gavi no termina llegando y claro, lo que pasa aquí es que se descubre un espacio enorme. ¿Por qué? Porque cuando tú presionas tan arriba con tu lateral, claro, Koundé está fuera de la imagen. De hecho, los 2 goles llegan porque tus laterales están muy arriba. Luego veremos por qué llega el gol del 1-2. Pero aquí se ve claramente, el espacio es enorme, además es un jugador como Julián, que es muy rápido, explota esa ventaja que se genera, y aquí Casado se equivoca, porque el despeje de Marc Casado aquí tiene que ser hacia el lateral, hacia afuera. De hecho, él le viene de cara perfecto para pegarle. Saque de banda, te olvidas, es un error, de acuerdo, ya está. Volvemos a actuar, pero aquí Casado no sé qué intenta hacer y da un espuelazo, un golpe extraño que termina habilitando a Rodrigo de Paul, que luego es verdad que es un auténtico golazo, porque el golpeo es franco, pero el remate es perfecto, con rosca, imparable para Iñaki Peña. Y era una lástima porque el Barça estaba dominando mucho y el gol llega por ese doble error, ¿no? Por ese posicionamiento tan agresivo que le da tantas ventajas, por ese error de permitir correr al Atlético de Madrid en una primera instancia y el segundo error en el golpeo de Marc Casado. Pero es que la jugada del 1-2 es el minuto 95 y 20 segundos. Quedan 40 segundos para que termine el partido. Y aquí tienes que pensar, vale, ¿qué me es más cómodo?
El empate, al final, un empate no es el resultado deseado por el Barça, pero sigues manteniendo lo mismo. O arriesgarte a conceder el 1-2. Es verdad que, visto desde este punto de vista, sabiendo lo que pasó después, todo el mundo elegiría la primera opción. Pero yo creo que el Barça aquí hace lo correcto, que es ir a buscar el 2-1. Pero es verdad que, claro, lo haces quizás con demasiado ímpetu. Mirad en ese sector. Alejandro Balde e Íñigo Martínez, lateral y central, corriendo en esta acción con 95 minutos jugados. Mucha gente ha culpado a Balde. Para mí aquí se equivoca quizás más Íñigo, porque Íñigo es el central, es el que tiene que mantener más esa estructura y es el que termina llegando. Entonces el centro de Rafinha es muy malo y aquí el Atlético de Madrid sale. Y mucha gente aquí ha culpado a Balde. Balde pierde la carrera, pero es que hablamos de minuto 95 y que la pierde ante Nahuel Molina, un jugador que acababa de entrar hacía poco. Y uno de los futbolistas más potentes de toda la liga. Nahuel es muy rápido. Yo creo que aquí no le podemos exigir a Balde, que ha estado 95 minutos corriendo para arriba y para abajo, que le gane esa carrera a Nahuel. Él lo ve, es que ve a Nahuel, pero sabe que no va a llegar. Es que no puede correr más, Balde. Es la última jugada del partido. Y aquí no puede correr más. De hecho, el balance, fijaos, Rafinha y Pedri son los otros dos jugadores que están llegando en ese costado. El extremo y el interior que más han corrido todo el partido. Íñigo Martínez no aparece en imagen. Y luego hay ese punto de suerte que cuando hay el centro pasa justo por debajo de las piernas de Pau Cubarsí. Y el que llegaba era Rafinha. Íñigo Martínez, repito, no está en imagen. Para mí el error es de Íñigo. Si tú eres el central, no puedes luego dejar tan desprotegida la última línea. Porque aquí el Barça llega sin referencias, llega descontrolado y evidentemente pues hay el punto de suerte de ese centro y el remate de Sorloz es impecable. De hecho el Barça generó más de 2,4 goles esperados, más de 20 remates, el Atlético se quedó en 3 remates. El Barça tuvo la línea defensiva altísima, casi a 55 metros de su portería. Fue el partido del último mes en el que más arriba defendió. Fue el partido en el que más recuperaciones hizo en campo contrario, en el que más presiones ganó también en el último tercio. Es decir, volvemos a ver a ese Barça dominante, a ese Barça que hundió al rival, que lo controló mediante su fuera de juego, que impuso un ritmo muy alto de circulación y generó muchas ocasiones de gol. Y todo sin el mejor futbolista del equipo, que es Lamine Yamal. De ahí que yo, la lectura que saque de ese encuentro sea todavía más positiva, porque el Barça ha sido capaz de jugar este partido sin Lamine Yamal y sin, ojo, Dani Olmo como titular. Y volvemos al mismo punto. Lo hizo, sobre todo, entendiendo cómo hacerle daño a la estructura contraria. Cómo, a partir de tus ventajas, fueses capaz de generar y abrir esos boquetes en el equipo rival. Vamos a ver más situaciones porque de verdad quiero que entendáis por qué el Barça jugó un tan buen partido, porque lo que vimos es uno de esos accidentes que se dan cada mucho tiempo y que por qué jugando así el Barça va a ganar mucho más, repito, de lo que va a perder. El plan del Barça pasaba de nuevo por mover mucho el avispero. Fijaos, por ejemplo, la posición de nuevo de Pedri, volviendo a ser clave, cómo se mueve en un movimiento diagonal por delante de Rodrigo de Paul, cortando justamente por delante del futbolista argentino. Una vez Pedri recibe, el que salta es Julián, el que salta es el delantero a intentar robar la pelota y Pedri aquí da media vuelta, esconde la pelota, es fantástico en esto el canario y de nuevo fijaos el espacio que ya ha abierto Pedri. ¿Por qué? Porque el Atlético de Madrid ha vuelto a perder mucha altura y ha vuelto a conceder ese 1 para 1 que tanto negaba. Al final el 4-4-2 lo que hacía era comprimirse mucho, tanto Conor Gallagher como Giuliano Simeone, los dos jugadores de fuera, quedaban muy dentro porque tenían miedo a que se filtrase ese pase y el Barça tenía la capacidad para jugar constantemente ese 1 para 1. Aquí tenéis lo que os digo. El Barça tenía la capacidad de hundir constantemente al Atlético de Madrid. Mirad la posición de Conor Gallagher y de Barrios. Los dos jugadores de la línea de 4 del Atlético perdían mucha altura en su posicionamiento gracias al movimiento de tanto Gavi como de Jules Koundé. Gavi y Koundé hundían con ese posicionamiento alto al bloque rival, y eso permitía que el Barça tuviese una circulación muy tranquila, con Marc Casado prácticamente siempre liberado, y de nuevo la posición de Pedri. Aquí tenéis como Pedri de exterior ahora recibe y vuelve a abrir el espacio perfecto para Fermín. Pase fantástico de Pedri con el exterior del pie para el centro de Fermín con esa pierna izquierda y el Barça ya logra llegar con ventaja al área rival. Esta acción, Rafinha no puede controlar el golpeo de cabeza y el balón termina marchándose fuera. La jugada del gol es fantástica. Es fantástica porque Pedri, mirad dónde va. Pedri va a banda. Se movió por todo el campo. Él va a recibir prácticamente como si fuese un falso extremo, muy abierto. Lo que va a lograr el canario es conducir, que para mí es uno de los recursos de Pedri más infravalorados. Se habla mucho de su pase, de su calidad técnica en esos espacios reducidos, pero para mí una de las grandes virtudes de Pedri,
y es la que más me hace pensar que está a su mejor nivel, es la conducción. Es un futbolista que tiene mucho recorrido, que tiene capacidad para aglutinar mucho juego, para ir sujetando rivales por su paso y luego liberar. De hecho, el año que el Barça gana la Liga con Xavi, el partido en el Wanda Metropolitano que el Barça gana 0-1, todo nace de un gol que es prácticamente igual. Es una jugada de Pedri, una conducción de Pedri que busca un pase para Gavi y termina en ese gol con un disparo de Dembélé. Pero vimos la misma acción, ante un bloque bajo, un jugador que conduce, que atrae y busca el pase en el momento indicado. Aquí Pedri juega el balón para Gavi. Pedri ha logrado atraer a 1, 2, 3 y hasta 4 jugadores a su alrededor. Aquí Gavi creo que tiene ese punto de suerte necesario, deja a Jiménez totalmente eliminado de la jugada y Pedri termina marcando el 1-0. Y es que ya en la segunda parte el Atlético de Madrid cambió. Simeone modificó viendo que el partido se le estaba escapando y hizo un cambio importante. Pasó a línea de 5. Situó 5 defensas con Lenormand como tercer central, Witsel y Lenglet. Lenormand era un jugador más agresivo, más capacitado para ir al espacio, protegiendo así ese espacio que es esa zona que se estaba abriendo, y situó a Nahuel Molina como carrilero. Eso supuso que el Atlético de Madrid pasó a un 5-3-2, perdió a un integrante en esa segunda línea. Y vimos de nuevo a un Barça que supo aprovechar. Es decir, el Barça, independientemente de lo que iba haciendo el Atlético de Madrid, que hablamos en la previa de que tenía muchos cambios, de que era una plantilla más profunda, fue adaptándose y siendo superior en cada tramo de partido. Y es muy difícil encontrar en el fútbol actual un equipo que durante 90 minutos sea mejor. Hay tramos, hay partidos en los que eres mejor durante 50, 60, 70 minutos, pero siempre tienes esos momentos en los que no sabes jugar, en los que compites peor, pero es que el Barça fue un martillo pilón los 90 minutos. Fijaos aquí de nuevo, posición de Pedri. En los costados de Coque, del mediocentro. El pase de Íñigo es fantástico. Muy bien Íñigo con ese pase. El toque de Pedri es una delicia. Es que es de primeras, aprovechando precisamente que lo que hace el Atlético es saltar con el central. Lenglet salta, y como salta el central, se abre el espacio a la espalda. Y Pedri, de primeras, encuentra a Lewandowski. Aquí tenemos al polaco que reciba y termina disparando a puerta. Otra acción que genera Pedri, otra acción que genera ese posicionamiento, esa finura que tiene el canario en 3/4. El cambio de Olmo me pareció interesante, porque precisamente el Barça se guardaba una carta ganadora para el tramo final. Olmo tuvo situaciones distintas, es verdad que yo creo, por sensaciones, que no está a su mejor nivel, que físicamente no está bien, pero es que claro, Dani Olmo recibiendo en la frontal, fijaos lo que puede hacer. Aquí en esta situación en la que el Atlético de Madrid, en su 5-3-2, claro, genera y deja demasiados espacios. El Barça sobrecarga mucho esa zona con 3 jugadores, con Ferran, con Olmo y con Pedri. Y aquí lo que va a generar el Barça es una situación clara de gol. Una vez recibe Olmo, tiene esa calidad, esa capacidad para dar el pase definitivo. Y precisamente en el minuto 87 el Barça tiene la ocasión más clara que va a gozar en ese tramo final. Ese remate de Pedri, mano a mano con Jan Oblak, el paradón del portero esloveno es espectacular. Y aquí Pedri hubiese podido coronarse con un doblete y firmar el mejor partido desde que está en el FC Barcelona. Yo creo que entra en el top 3, pero si hubiese marcado el gol de la victoria y un doblete, pues con ese premio final no hubiese habido ningún tipo de duda. El remate es bueno, pero la parada todavía es mejor. Pero repito, el Barça fue capaz de ir encontrando soluciones. Os voy a enseñar ahora un par de situaciones de por qué el Barça lo hizo muy bien en el segundo tiempo también, y cómo los cambios de Flick volvieron a ayudar al equipo. Una vez hubo los cambios, lo que buscó el Barça sobre todo es atacar la zona más débil. Con Lenglet y también con la posición de Witsel, el Atlético de Madrid tenía a 2 centrales muy lentos, a 2 jugadores lentos, pesados en su movimiento. Situar a Dani Olmo como interior diestro implicaba directamente 2 cosas. La primera era sujetar a Coque en esa posición y por lo tanto agrietar más zonas interiores, y obligar a Clément Lenglet a saltar, como en esta acción. Fijaos como Lenglet aquí lo que va a hacer es buscar, tratar de inhabilitar el pase sobre Olmo, abriendo por lo tanto todo este espacio a la espalda. Y ahí Dani Olmo es muy bueno, muy inteligente y tiene esa habilidad para ir detectando zonas que se van abriendo. De hecho, fijaos aquí, el pase de Rafinha es fantástico. Ahora hablaremos del partido de Rafinha porque vaya partidazo. Se abre el espacio a la espalda y lo hace muy bien Dani Olmo atacando justo ese intervalo que se acaba de abrir. Tira un sombrero sobre Witsel y cuando va a rematar llega muy bien Coque para evitar, quién sabe si el 2-1. Pero de nuevo volvemos a ver cómo el Barça, de una forma distinta, ha vuelto a generar una ventaja de gol. Y eso es lo que yo quiero destacar de ese partido, que incluso ante un Atlético de Madrid que venía con 11 victorias consecutivas, en su mejor momento de la temporada, tú vienes sin Lamine Yamal, el Atlético va modificando su estructura, va metiendo jugadores que te pueden hacer distintas cosas, el Barça fue manteniendo el guión de forma impertérrita.
Siempre de la misma forma, atacando, dominando, hundiendo al rival. Y eso, de verdad, es muy difícil y es el camino a seguir. Es el camino a seguir. Luego podemos entrar en muchos debates. Faltó efectividad, eso es evidente, el Barça tiene un problema de efectividad y hay errores de concentración y de lectura. El Barça de octubre, este partido lo gana 4-1, no tengo ninguna duda, pero son momentos de forma, son estados de confianza. Cuando baja, el equipo se resiente. Si Lewandowski no marca las que tiene, cuando Rafinha en el Bernabéu te marca el mismo gol de vaselina, que ante el Atlético de Madrid lo falla, son situaciones muy parecidas que una vez se dan y otras no. Y esto va a ir bajando y subiendo. Y ahora el Barça está en un bache, es evidente, pero esto va a volver a ir hacia arriba. Otro de los ajustes que me gustó mucho de Hansi Flick en ese partido y que creo que se tiene que destacar es cómo usó a Alejandro Balde, sobre todo en la segunda mitad. Cerrando mucho la posición de Balde, lo que permitió es que el Barça encontrase más a sus extremos. Es forzar, mirad aquí cómo va a saltar este futbolista Atlético de Madrid. Uno de los centrales, en este caso es Nahuel Molina. Mirad aquí cómo Nahuel Molina va a saltar sobre Balde. La posición de Balde, a diferencia de otros días que he criticado aquí en el canal, porque vosotros lo sabéis, estaba mucho más cerradito. Y eso se dio porque tenía un extremo. Tanto Fermín como Ferran tuvieron comportamientos de extremo. Se fueron hacia adentro, es verdad, pero iniciaron siempre abiertos. Y eso es muy importante para darle más espacio a Balde y de hecho para provocar situaciones como esta, en la que Balde recibe ya del espacio que tiene ahora con Ferran Torres. Ferran ahora puede generarse el 1 para 1. Otra situación igual. El Barça una vez dominaba en la frontal, en vez de tener a Balde muy abierto, lo cerraba. Y eso se vio en la segunda mitad. ¿Por qué? Porque ante el 5-3-2 del Atlético de Madrid tenías superioridad dentro y por lo tanto, situando ahí a Alejandro Balde, forzabas a recorridos largos de uno de los interiores o que saltase uno de los centrales. Las dos situaciones para el Atlético de Madrid no eran positivas. Y luego Balde, evidentemente, rompía a la espalda. Es decir, un Balde que podía llegar y terminar desmarcándose. Todo ello le generaba muchas cosas al FC Barcelona. Y me encantó, de verdad que me encantó el partido de Rafinha y el partido de Koundé. Estuvieron muy criticados los dos jugadores ante el Leganés, sobre todo Koundé. Hizo un partido, para mí, hizo un partido bueno ante el Leganés. Falló 2 ocasiones de gol claras, sobre todo una al tramo final. Pero repito, creo que el partido de Koundé fue bueno porque ofreció muchas alternativas. Y ante el Atlético de Madrid volvimos a ver a un Koundé y a un Rafinha que se entendieron mucho y que generaron muchísimas situaciones de peligro para el Atlético de Madrid. Tuvo ahí el Barça un foco creativo constante y eso para mí es muy positivo, porque vimos que sin Lamine Yamal, Rafinha se puso el mono de trabajo, el mono de estrella también y fue capaz de generar muchas situaciones de peligro. Algo bueno que tiene Jules Koundé, para mí lo mejor que tiene atacando, es que entiende muy bien a su extremo. Le puede dar opciones por dentro, como en este caso, u opciones por fuera. Es decir, él puede ser ese punto de apoyo, pero también de ruptura. Y eso es muy importante porque le da variabilidad a los ataques. Aquí Koundé recibe, se para en la frontal y fijaos el pase que mete a la espalda para Rafinha. Lo que hace es atraer precisamente a Javi Galán, al lateral del Atlético de Madrid. Se queda fijado y encuentra ese pase fantástico para Rafinha a la espalda de Rodrigo de Paul. Aquí el Barça genera una de las ocasiones más claras del partido. No hay un remate, pero el centro de Rafinha será prácticamente en el área pequeña. Y solo que Lewandowski hubiese tocado el balón con el cuerpo, hablaríamos del 2-1. Una nueva situación en la que el Barça no logra sacar ventaja de algo que ha hecho muy bien previamente. La posición de Koundé, repito, puede ser variable. Puede estar más abierto, más cerrado. Aquí Koundé vuelve a dar una situación un poco más cerrada. ¿Por qué? Porque así está fijando la posición de Conor Gallagher. Aquí tenéis la posición del jugador inglés. Está permitiendo que Gallagher esté sobre él. Y con Gavi detrás, con Clément Lenglet, se genera ese 3 contra 3. Gavi, Koundé y Rafinha ante Javi Galán, Lenglet y Conor Gallagher. Koundé ya lo ha doblado por fuera, no se ve en imagen, pero Koundé lo está doblando. Gallagher se ha hundido, mirad dónde está Conor Gallagher. Aquí tenemos a Koundé, que aparece ahora en pantalla. Y Rafinha se puede generar ese centro. Con el Barça atacando muy bien un jugador por delante de Jiménez y otro por detrás. El centro de Rafinha es fantástico. Y termina casi con ese remate de Lewandowski, minuto 24, hubiese podido ser el 1-0. De hecho, repito, una de las cosas más positivas que saco de ese partido es el funcionamiento de los laterales. Estuvieron muy criticados el día del Leganés, pero yo creo que Flick lo leyó, lo entendió y fijaos aquí dónde parte Alejandro Balde. Antes lo veíamos más cerrado y aquí lo vemos emparejado con Witsel, el jugador más lento de todo el Atlético de Madrid. Lo que buscó el Barça muchas veces es ese fuera dentro, llevar la pelota fuera, aprovechar la distancia del Atlético de Madrid entre líneas para volver a jugar dentro y a partir de ahí atacar la profundidad. El balón lo toca Gavi de primeras, muy bien Gavi con ese apoyo de exterior y mirad cómo ya Balde ataca la espalda de Witsel.
Y aquí llega Balde con mucha ventaja para meter el centro. El Barça carga el área, aprovechando que que Lenglet ha salido del área, con Gavi, con Fermín y con Lewandowski. Una nueva gran situación, fruto de buen trabajo del equipo. Pero es que si algo me gustó a mí del partido también, sobre todo, fue el trabajo del Barça sin balón. Volvimos a ver ese Barça conectado. Más allá de los 2 goles, para mí son 2 errores. Uno, minuto 95, porque estás atacando con muchos jugadores, y el otro lo hemos visto, error de Casado a nivel individual. Si hay un buen despeje no es gol. Pero es que el Barça hizo que el Atlético de Madrid solo tuviese 3 disparos en todo el partido. Que tuviese solo 5 toques en el área rival. Solo 5. Es que es una barbaridad de dato. El Atlético de Madrid tuvo 24 situaciones hacia el último tercio, el Barça 93. Fue el partido de la temporada para el Atlético de Madrid en el que menos participación tuvo. Claro, que luego pierdes y la gente dice, bueno, pero ¿eso de qué sirve? Pues eso sirve precisamente para controlar que pierdas menos veces de las que puedes evitar. Jugando así, controlando de esta forma los partidos, el Barça va a ganar mucho más que el día del Dortmund que ganaste precisamente. El Barça jugando como el día del Dortmund, con el partido abierto, generando ocasiones y recibiéndolas, seguramente de cada 10 partidos ante rivales de nivel, ganará 6 y perderá 4. O ganará 5 y perderá 5. O incluso si está mal, puede ganar 3 y perder 7. Pero jugando como ayer, ganarás 8 y perderás 2. O incluso 9 y perderás 1. Fijaos aquí, por ejemplo, lo que hace la línea defensiva del Barça. Como cuando hay el balón fuera es una constante. Paso hacia adelante. ¿Para qué? Precisamente para hacer que si el jugador rival está presionado, en este caso es Rafinha el que está saltando, no tenga opciones de pase hacia adelante. Cuando tiras la línea defensiva hacia adelante, solo puedes jugar hacia atrás. Mirad cómo el Barça ha tirado la línea defensiva perfecto hacia adelante, dejando a Julián en fuera de juego. Y aquí Javi Galán no tiene opción de pase, por lo tanto, hacia adelante, y tiene que retroceder. Volvemos a ver la misma situación que antes. Balón hacia afuera. El Atlético de Madrid tiene muchos jugadores para atacar la profundidad. Y lo que sucede, fijaos, cuando recibe Javi Galán, salta el lateral y mirad, la línea defensiva cómo da un paso hacia adelante. La posición de Íñigo, de Cubarsí, de Marc Casado que se incrusta, todos. Y empiezan a caer en fuera de juego. Julián está en fuera de juego. Rodrigo de Paul empieza a estar en fuera de juego. Y mirad cómo en este momento Javi Galán no tiene opción de pase. Todos los jugadores del Atlético de Madrid ya están en fuera de juego. Y finalmente el Barça recupera la pelota. Todo lo que estamos viendo son cosas bien hechas. Es que de verdad no me sale sacar casi nada negativo. Lo único negativo son los 2 goles del Atlético de Madrid y los fallos del Barça de cara a portería. Acciones individuales que hay que ir corrigiendo. Pero, repito, a nivel colectivo, a nivel de lo que vimos en clave táctica, en clave de mentalidad, fue muy bueno. Muy, muy bueno. Yo salgo de ese partido muy contento con el Barça. Muy satisfecho y más optimista de lo que llegué. Evidentemente, perder y que tanto Real Madrid como Atlético te saquen 3 puntos más es una muy mala noticia para el Barça. Porque le va a obligar en esa segunda vuelta, en ese mes de enero infernal, a un nivel de puntuación muy alto. El equipo ha enseñado que lo puede hacer, que es posible puntuar tan alto. Pero tiene que volver a ser efectivo. Y eso se hace reseteando mentalmente y volviendo a recuperar parte de esa confianza perdida. Pero en enero el Barça ya va a contar con Christensen, va a contar con Araujo, Gavi sumará más minutos, Ferran está en un buen momento, va a regresar Lamine Yamal seguramente a mejor nivel porque estará menos tocado, y todo ello me hace indicar, me hace pensar que el Barça puede ir hacia arriba. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo. Sé que es una lupa dura porque el Barça perdió, pero espero que os haya gustado y dejad por aquí abajo, por favor, vuestros mensajes, vuestros comentarios, dejad vuestro me gusta y no os olvidéis de compartir el vídeo con vuestra gente y en vuestras redes. Así que muchísimas gracias y nos vemos estos días que hay Navidad, porque va a haber contenido muy chulo. Estad atentos porque voy a hacer contenido diverso que seguro que os va a gustar muchísimo. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Felices fiestas a todos.